van a influenciar o van a influir en la cantidad de carga térmica que pueda haber en un recinto o la cantidad de calor que tengo que extraer de un recinto. Por ejemplo, si usted analiza así a vuelo de pájaro, ¿cuál cree usted que puede ser un factor de calor en un recinto? O sea, pongamos, usted tiene un gimnasio. ¿Cuál cree usted que son los principales factores que pueden eh, tener un efecto sobre la carga térmica del recinto? Las personas, profesor. Las personas. Ok. Yo creo Profe, que el calor. el tema con Luis son los audífonos. O si usa audífonos, puede ser, o si no, el parlantico de perdón, el micrófono del portátil. Bueno, pero yo te entendí. Y las personas. ¿Alguien más me quiere dar algún tipo de... Las luces, los equipos. Las luces, las luces. Ok, bueno, entonces vamos por partes. Resulta de que ya decíamos que el calor se divide en calor sensible y calor latente. Existen factores que aportan calor sensible y existen factores que aportan calor latente. ¿Quiénes aportan calor sensible? Calor sensible no aportan, por ejemplo, como tal, lo aportan, por ejemplo, lo que son las luces, todo aquel que tenga un diferencial de temperatura. ¿Qué pasa con las luces? Las luces, usted sabe que hay una parte de las luces que se convierte, o de la iluminación que se convierte en lúmenes, que es el efecto que usted logra ver, digamos, de la iluminación como tal, pero hay otra parte que se convierte en calor. Por eso es que usted todavía ve vitrinas donde venden fritos, que para conservar los fritos medio tibiecitos colocan estos focos amarillos, como le decimos nosotros, que realmente son unos focos muy ineficientes o son unos bombillos muy ineficientes y que convierten la mayor porcentaje de energía que ellos toman o energía de consumo, la convierten en calor y la otra parte la convierten eh, en lúmenes. Entonces, ese calor, si usted toca un bombillo, ese calor, ese bombillo usted lo va a sentir súper caliente. Y eso debido a que, obviamente, está rechazando calor. Esa temperatura genera un diferencial de temperatura entre el recinto el bombillo como tal. Entonces ahí hay un calor. Ese calor es calor sensible, calor sensible. Hay otro calor que es el calor de las personas para la parte de sensible. Ese calor de las personas es producto de la temperatura corporal que usted maneja. Usted maneja, ojo, en la parte sensible. Usted maneja una temperatura corporal que generalmente está en 36, 37 grados. Y si usted quiere tener un recinto en 20, 22, 24 grados, usted tiene un diferencial de temperatura que va a generar un calor sensible. Otro calor es las paredes. Usted dirá, ingeniero, ¿cómo así? Resulta, bueno, primero que son paredes. Bueno, ahora vamos en orden. Entonces las paredes, los muros. Si usted tiene una pared, se le considera pared toda aquella parte de un edificio que es conocido como el envolvente, es decir, aquella que da hacia el exterior del edificio. Eso es una pared. Lo que está dentro del recinto, las paredes que dividen adentro del recinto, no se le conoce como paredes en aire acondicionado, se le conoce como particiones. Anótese por ahí, partitions. Ok, bueno, entonces las paredes, que son aquellas que hacen parte del envolvente de un edificio, esas paredes están condicionadas a aportar un calor sensible dado que están sometidas a radiación solar. Es decir, el sol, el efecto del sol, de la temperatura ambiental, incluso de la convección del ambiente natural en el ambiente, va generando una temperatura exterior que, por mucho que usted tenga aislante térmico, poco a poco va calentando todo el muro, todo el espesor del muro, hasta llegar a la parte interior del recinto. Por tal motivo, esa pared va a generar un calor sensible producto de un diferencial de temperatura. ¿Hasta ahí vamos claro?
¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Ingeniero, le diría que sí, pero como entré hace 10 minutos, entonces bueno. no le puedo decir. Igual reviso después la parte del comienzo. Ok, no, pero igual, eso es lo que más o menos llevamos. Bueno, miren, entonces vamos bien. Ok, entonces, otro efecto o otro factor que produce efecto de calor sensible dentro de un recinto son los techos, ¿verdad? Muy similar a las paredes, los techos que están, ojo, llámese techo aquel que está expuesto a al sol, mientras que aquello que está dividiendo de pronto un piso con otro, es decir, la división de un piso 1 con un piso 2, si usted está analizando el piso 1, ese techo se vuelve una partición. ¿Por qué? Porque hace referencia a una división dentro del mismo recinto sin contacto con el sol, por lo tanto se vuelve una partición. Ojo con eso. Bien. Esos techos, Profe. entonces, señor. Profe, ¿será que puede repetir esa parte, por favor, que se me entrecortó? Ok. Estaba diciendo que los techos, al igual que las paredes, cuando alguien tiene... Pongan silencio allá, por favor. Listo. Los techos, al igual que las paredes, cuando los techos están expuestos al sol, es decir, usted tiene una casa de un solo piso y usted va a hacer el análisis de esa casa, ese techo efectivamente está expuesto al sol. Bien, eso se le considera un techo y tiene un diferencial de temperatura por el sol, por la radiación, por la convección natural, por la temperatura ambiental, un diferencial de temperatura entre la temperatura que usted desea y la temperatura real que tiene el techo. Entonces él hace un aporte de calor sensible. Sin embargo, ese techo puede no llamarse techo, aunque sea un techo, y puede pasar a llamarse partición cuando ese techo es una división entre un piso y el otro. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene una casa de 2 pisos y usted está haciendo su análisis de carga térmica para el primer piso, el techo del primer piso viene siendo el piso del segundo, ¿verdad? Por tal motivo, ese techo del primer piso no se le considera un techo en cargas térmicas, se le considera una partición. ¿Estamos claros? Sí, profe. Señor. Ok. Listo. Perfecto. Bueno, a ver. Bueno, ok, bueno. A ver, ¿qué más puede generar? Bueno, listo. Tenemos las ventanas, lo que se conoce como fenestración. Las Profe, ventanas, una pregunta. señor. Profe, como por ejemplo, si la casa es de un piso y tiene cielo raso, también se toman las mismas propiedades. No, eso sí es un techo, se le conoce como techo. Yo solo lo voy a mostrar cuando estemos allá en la parte numérica. Eso sí son techos. No importa si tiene cielo raso o no, si está expuesto al sol el techo, es techo. Ok. Listo. Por otro lado tenemos las ventanas. Las ventanas te manejan dos tipos de calor. Un calor, o sea, son sensibles, pero son dos tipos de calor. Uno es por conducción y otro es por radiación, la famosa fenestración. El calor por conducción es aquel que se da por diferencial de temperatura debido a la temperatura que tiene la ventana. Y el de radiación es producto de los rayos del sol o de la... eso se llama radiación directa y radiación difusa, que es la radiación producto de, obviamente, el impacto de los rayos del sol sobre la ventana, que incluso pueden llegar a pasar la ventana, si es una ventana clara, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de polarizado ni nada de esto, va a pasar la ventana y esos rayos del sol pueden impactar dentro del lugar. Incluso si usted tiene una baldosa reflectiva, puede reflejarse y generar mayor calor todavía. Por eso es que recomiendan, o la teoría nos enseña, que lugares donde se usa carpet, alfombras,
donde se usan alfombras tienden a tener menor carga térmica. ¿Por qué? Porque los rayos del sol que logran infiltrarse por la ventana, al momento de pegar con la alfombra, quedan totalmente anulados. O sea, se absorben, no se reflejan. Por tal motivo, usted logra bajar la sensación térmica del lugar. Esos son temitas que ustedes van a ir aprendiendo ahí. Por otra parte, tenemos los equipos. Resulta de que los equipos tienen muchos equipos tienen disipadores de calor. Esos disipadores de calor, como son computadores, dispositivos electrónicos, celulares, que emiten calor sensible. De hecho, muchos de ellos también pueden emitir calor latente. ¿Cuáles son esos que pueden emitir calor latente? Por ejemplo, cuando usted tiene un dispositivo de secado, una secadora, usted tiene una plancha de estas de vapor, ¿cierto? Tiene, no sé, un recinto, va a ser usted va a generar el cálculo de carga térmica de una zona de secado de un hotel. Si ustedes han entrado a la parte atrás, uno le dice la parte de servicio de un hotel, usted va a ver que hay un lugar específico para lo que es el lavado y el secado de las prendas, por ejemplo, de las sábanas, de todo esto, y manejan máquinas de vapor para hacer un mayor retiro de digamos, el agua que queda ahí luego que usted lo lava, o sea, para el secado. Eso genera humedad, por lo tanto, no solo entraría dentro del calor sensible, sino que hay equipos, eso no está aquí, pero hay equipos que también generan calor latente. Vamos a ver si lo ponemos acá. Equipos que generan calor latente. Por ejemplo, secadoras, planchas, etcétera. Hay planchas que tienen una opción donde usted, como para que quede mejor, usted le inyecta agua a la plancha y le inyecta un vapor. Ese vapor es humedad. Bien. Entonces, ojo que eso también genera calor. Y finalmente, para terminar lo de los calor sensible, existe un calor que es producto de la infiltración del aire. ¿Qué quiere decir eso? Por mucho que usted quiera, los recintos no son totalmente herméticos. Ninguna casa, ningún apartamento, edificio es totalmente hermético. Siempre hay un lugar por donde hay una pequeña infiltración de aire. Llámese por los marcos de las ventanas, las partes inferiores de las puertas, no sé, de pronto por el cielo raso se está metiendo aire por alguna parte y donde usted hace los huequitos para colocar los bombillos, por ahí se sale, por donde usted pone el tomacorriente. O sea, estoy dándole cualquier tipo de... Entonces, eso nos habla de que ningún edificio es totalmente hermético y hay unos que son más o menos herméticos. Entonces, hay infiltración de aire. Ese aire que viene del exterior es un aire que trae una temperatura distinta, por lo tanto, me va a aportar calor sensible. ¿Ok? Tiene una temperatura que es la temperatura ambiental. Y lo otro que podemos ver es el tema de ventilación, muy parecido a la infiltración. ¿Cuál es la diferencia? La ventilación es controlada, la infiltración no es controlada. Usted no puede controlar cuánto aire se está infiltrando, ni siquiera a veces lo puede medir. Es difícil, se debe de asumir o se hace unas aproximaciones para poder establecer esto. Mientras que la ventilación es más controlada. Hoy en día, con el concepto de renovación de aire y con todo lo que tiene que ver con la parte de bioseguridad, se ha ido estableciendo que es posible o es totalmente requerido. De hecho, ya en algunos otros países esto es norma, o sea, esto es ley, esto se tiene que cumplir. El tema de la ventilación y la renovación de aire en los recintos. Eso con el fin de evitar que cualquier virus, cualquier enfermedad que tenga un miembro de los que esté en el lugar se pase a los demás, o en su defecto para tratar de bajar los niveles de CO2 que nosotros emitimos por la respiración. Entonces, es importante el tema de la ventilación. ¿Qué quiere decir eso? Es que no solamente es acondicionar un recinto, sino ventilarlo, es decir, inyectar aire del exterior. Y en su defecto muchas veces también extraer, porque usted no puede solo ventilar porque genera una presión positiva dentro del recinto.
debe en algunos casos también extraer. Con todo esto de la ventilación y la extracción, usted dirá, profe, pero ¿por qué no lo hacen aquí en Colombia? Aquí lo hacen solo las clínicas y eso, las clínicas buenas. Lo hacen. El resto usted va a ver que prácticamente nadie hace eso. Y eso es norma en otros países como Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa. Acá no es norma. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Bueno, detrás de esto hay unos intereses. Algunos de ellos políticos, otros de ellos económicos y de cliente final. ¿Por qué? Cuando usted ventila, usted lo que hace es que usted inyecta aire caliente, que es aire del exterior, lo inyecta dentro del recinto. ¿Qué va a pasar con el calor sensible? ¿Qué cree usted que puede pasar con el calor sensible? Aumentar. Se va a aumentar. ¿Qué quiere decir eso? Que las máquinas van a ser más grandes, por lo tanto van a consumir más energía y adicionalmente la inversión inicial de la máquina es mucho más alta. Le voy a poner un caso, si usted va a poner un recinto que necesita 5 toneladas y usted le mete ventilación, eso se va casi a 8 o 9 toneladas. Estamos hablando casi del doble o de un 40%, perdón, hasta un 70%, a ver, sí, un 70%, 60% más. Entonces estaremos hablando de que el cliente final, las grandes empresas, las grandes industrias, si les mandan a que esto sea obligatorio, ellos se verían afectados en inversión inicial, en consumo energético, en mantenimiento de los equipos, ¿cierto? Pero esto con el fin de mejorar la calidad del aire. De hecho, hay una materia que se encarga solo de estudiar esto, se llama calidad de aire interior. Hay una norma que es el ARRE 62.1, donde habla de todo esto referente a la calidad interior del aire y te habla de las tasas de aire, las tasas de renovación de diferentes recintos, restaurantes, discotecas, gimnasios, te lo dice. Los baños incluso pues, tienen que llevar un nivel de extracción, te dice que por cada retrete, por cada ducha, tiene que haber tanto, o sea, es un tema bien, bien extenso, de bastante análisis, de bastante estudio, pero lastimosamente aquí no lo quieren implementar de la manera correcta. Bien, por otro lado, esto es lo que ha generado, esto de la falta de ventilación, el famoso síndrome del edificio enfermo. No sé si algún día han escuchado eso. Síndrome del edificio enfermo. ¿Han escuchado ese concepto, ese nombre antes? He escuchado el nombre, pero no recuerdo bien qué Bien, era lo que significa. el síndrome del edificio enfermo comenzó a utilizarse cuando descubrieron efectivamente que cuando tienes bajas tasas de renovación de aire o de ventilación y no las tienes o no las tienes, se comienza a generar bacterias y virus dentro de los recintos que comienzan a, digamos, a dispersarse a través de los ductos de aire acondicionado y comienzan a irse a diferentes zonas a tal punto de que usted comienza a generar que el ambiente dentro del edificio se considera un ambiente enfermizo, a tal punto que si hay una persona que entra, se va a enfermar en ese recinto. Acá hay una clínica en donde sucedió eso y tuvieron que, mejor dicho, tuvieron que hacerle una limpieza en los ductos de desinfección, tuvieron luego que, incluso tuvieron hasta que pintar paredes, mesas, muebles, todo para poder eliminar el virus que siempre estaba ahí vigente dentro de las instalaciones. Eso lo descubrieron, muchos pacientes entraban con una enfermedad, se morían de otra cosa, obviamente que no decían eso, se murió de lo que dijeron y ya, y ese paciente terminaba muerto realmente por el síndrome del edificio enfermo. Entonces, son bacterias y virus que se deben controlar es a través de la renovación de aire. Si usted limpia el filtro, en 2 meses vuelves a tener el virus. Profe, Señor. a mí me pasó un caso con un apartamento en Barranquilla que
se vino la pandemia y nos tocó irnos para nuestra ciudad natal. Cuando llegamos todo el apartamento lleno de moho, irrespirable, la verdad. Fue cuando me dijeron que era eso que usted estaba diciendo. Ah, bueno, fíjese. Entonces, ahí tienen que eso es una realidad. Bueno, resulta que para esto de la ventilación, nosotros los ingenieros hemos diseñado una rueda entálpica. La vimos la clase pasada. La rueda entálpica es algo así. Imagínese, usted tiene esto y usted tiene, a ver, tiene una entrada por acá de aire del exterior. Ese aire sale por aquí. Tiene una entrada del aire del interior y una salida del aire al exterior. O sea, esta parte es el interior del recinto y esta parte es el exterior del recinto. Es decir, el ambiente. Tomas aire ambiente, pasa a través de un intercambiador de calor, ¿cierto? Tomas aire del interior ya acondicionado, lo pasas a través del mismo intercambiador de calor. Ojo, los aires nunca se mezclan, van por conductos diferentes dentro del mismo intercambiador y lo que hacen es que intercambian calor. Este que viene caliente del ambiente y este que viene frío ya acondicionado del recinto. Este que viene caliente y este que viene frío. El frío que hace al pasarse y no mezclarse, o sino al entrar en contacto indirecto con el exterior, obviamente absorbe el calor. Este está frío y este está caliente, absorbe el calor que tiene el del exterior y este que tenía 34 grados Celsius pasa a una temperatura, póngale usted, de 27, de 26, 25 grados y entra aquí a 25. ¿Qué hizo usted? Usted ahorró un delta de temperatura que es calor. Finalmente el calor, usted sabe que es igual al Cp por el delta T. Bueno, y el flujo másico y eso, ¿cierto? Entonces, usted directamente proporcional, usted ahorró 9 grados de temperatura, 9 grados de delta T, perdón. Bien. Entonces, nosotros, los ingenieros mecánicos, diseñamos esta ruedita entálpica. Ya la venden proveedores como SIAC, Samsung y otros proveedores un poco menos reconocidos. Usted las coloca donde las puede ver. Cuando usted vaya al SmartFit, mire hacia arriba, como yo siempre le digo a la gente, mira hacia arriba. Ellos utilizan cassette, va a haber los cassettes de aire acondicionado y va a haber unas cajas. Esas cajas que usted ve ahí son las famosas ruedas entálpicas. Bien, eso tiene un blower, obviamente, uno que jala, otro que ingresa, otro que, bueno, tiene ahí sus equipos de movimiento del aire. ¿Estamos claros? Y se conectan a través de ductos. Esto es un ducto, esto es otro ducto, esto es otro ducto. Entonces, ¿qué hace usted ahí? Usted renueva aire, mete aire al mismo tiempo que está sacando y adicionalmente mejora la eficiencia energética del sistema que metiendo un sistema de ventilación y extracción convencional donde usted extrae aire del recinto y ventila aire caliente y ya. Usted aquí ahorra muchísima energía. Y el equipo obviamente es más pequeño. El equipo es más pequeño. Bien. ¿Preguntas ahí? Bueno. El calor latente. Repítame el nombre, profe, porfa. Ruedas entálpicas. Ruedas entálpicas. O recuperador de energía. Bueno, por otro lado tenemos dentro del recinto hay otros factores que ahora producen calor latente. El calor latente es producto del diferencial de humedad. Usted genera calor latente. De hecho, usted genera calor latente cuando suda. Al usted sudar, usted genera calor latente. Por eso, el calor latente es mayor a medida que la actividad del recinto o la actividad que se aplica dentro del recinto es de mayor movimiento, mayor moción. Por ejemplo, no es lo mismo la cantidad de calor latente que generan 70 personas sentadas en un auditorio escuchando una charla como esta, a la cantidad de calor latente que generan 70 personas en un gimnasio haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque el cuerpo genera mayor humedad. Por tal motivo, usted está generando calor latente dentro del recinto.
El otro tema que genera calor latente es la infiltración y o la ventilación. Es decir, estos dos factores se repiten en sensible y también acá en latente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está ingresando aire del ambiente, que es un aire no tratado, que ese aire viene con las temperaturas, ya dijimos, calor sensible y con humedad más alta, por lo cual genera un diferencial de humedad con la del recinto, de tal manera que es otro de los factores que genera calor latente. Y el que hablamos ahorita, que hay equipos diseñados para eso, generar calor latente, porque su funcionamiento así lo requiere. Bien. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, aquí a la derecha van a ver algo y vamos a explicarlo rápido. Hombre, los recintos, ya lo habíamos mencionado. Si usted está revisando, por ejemplo, este recinto que está aquí, hay dos recintos, uno al lado del otro. La pared verde que usted ve en la mitad, esta pared que está aquí, es una partición. ¿Por qué? Porque es una división y no está en contacto directo con el exterior. Es decir, no hace parte del envolvente. Por lo tal, se considera una partición. Viene siendo un muro, obviamente. Puede ser del mismo material de la pared, no importa. Pero por no estar en contacto directo con el sol, se convierte en una partición y su análisis es diferente. Eso lo vamos a ver. Nosotros ahorita vamos a ver cómo se analizan las luces, las personas, las paredes, los techos, las particiones, todo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Señor. Ok, bueno. ¿Para qué se hacen las cargas térmicas? Uno, para seleccionar la capacidad de los equipos. Es decir, para uno poder establecer qué clase de equipo y de qué capacidad se necesita para ese recinto. Entonces usted podría en un centro comercial 200 toneladas, usted no va a poder encontrar un mini split que le dé eso, o tampoco es conveniente meter, no sé, 100 mini split de 2 toneladas. Eso se ve horrible, no genera aire de forma homogénea, no sirve. Entonces usted hace los cálculos de carga térmica para encontrar la capacidad de los equipos y poder seleccionarlo. Bien. ¿Para qué otra cosa se usa? Para el diseño de los ductos, que es el tema que vamos a ver en el segundo corte. El diseño de los ductos es la cantidad de aire que usted necesita manejar dentro de un recinto para poder extraer esa cantidad de calor. Ese diseño de ductos está basado en el calor sensible. O sea, hay que saber cargas térmicas para calcular la cantidad de aire que debe de manejar dentro de un recinto. Diseño de ductos. Y algo que de pronto no puse aquí, no sé por qué, es el tema de los diseños de diseño de sistemas de agua fría. Sistemas de agua fría, es decir, el diseño de las tuberías. Seleccionar los diámetros de los tubos depende de la cantidad de carga térmica. Asimismo va a ser la cantidad de agua para sistemas de agua fría o cantidad de refrigerante para los sistemas de expansión directa que usted va a necesitar dimensionar para los diferentes tipos. ¿Qué debe saber? Usted debe saber ciclometría. Véalo acá. Es lo primero. Es decir, que si usted a este punto no sabe nada de ciclometría, señor, comienza a ver los videos, comienza a ver el material, comienza a repasar, porque se puede generar un problema para usted. Bien, y conocer un método de cálculo. Hay diferentes métodos de cálculo. Está el método CLTD, que es el que vamos a utilizar, uno de los más utilizados a nivel industrial. Es uno de los métodos que mejor aplica el ASRE y habla de que es el método de las cargas de enfriamiento por diferencial de temperatura. Cooling Load Temperature Difference. Hay otro método que es el RTS, que es el método de, siempre se me olvida, radiantes, siempre se me olvida la T. Bueno, tiene que ver con, tiene más en cuenta la parte de radiación del sol.
y ecuaciones de balance de energía normales, las que ustedes utilizaban en termodinámica, elementos finitos, ya esto es más utilizado a nivel de software. Hay algunos software de simulación que utilizan elementos finitos, es mucho más complejo. Y tenemos algunos software con los que podemos hacer eso. Un software por lo menos de los más utilizados es el Elite, que es un software de cargas térmicas utilizado que tiene dentro de sí incorporado dos métodos, el método CLTD y el método RTS, ambos avalados por el ASRAE. Y el programa el CIPE. El CIPE es un programa para hacer simulaciones de cargas térmicas donde usted puede simular los edificios en 3 dimensiones. Ya a eso se le suma el Revit y otros programas que sirven para eso. Profe, hay más programas. Sí, está el Energy Plus, hay muchos programas, pero estos dos son unos pioneros en esto, son unos pilares en esto. ¿Estamos claros hasta ahí? Señor. Bien. Entonces, Profe, señor. te dijo el Revit y ¿cuál era el otro? El Revit, el CIPE, el Elite y el que usa este lugar es el Energy Plus. Ok. Bien, entonces, bueno, existen dos tipos de... ahora, existen dos factores que se pueden llamar, o sea, ya dijimos que podemos dividir las cargas térmicas entre sensibles y latentes, o sea, calor es sensible y calor latente, pero también se pueden dividir entre cargas térmicas externas y cargas térmicas internas. Las cargas térmicas externas son aquellos factores que se consideran que no, digámoslo de alguna manera, no están dentro del recinto, sino que son factores externos. Entonces, por lo menos, uno de ellos es el techo. ¿Vale? Entonces, el techo viene siendo el primer factor que vamos a analizar. Para calcular el calor del techo, en este caso es un calor sensible, ¿verdad? Como lo habíamos dicho acá. Veanlo aquí, techos, está dentro del calor sensible. Vamos a utilizar esta fórmula que usted ve aquí. Dice que esa fórmula es calor es igual a U. Aquí viene un tema. Ustedes se acuerdan, transferencia de calor, U, coeficiente global de transferencia de calor de un material. A viene siendo el área de transferencia de calor y ahora lo nuevo para ustedes es el CLTD. Antes ustedes para calcular el calor en transferencia de calor usaban era el delta T o el delta T logarítmico o ahí hacían un pocotón de cosas, ¿cierto? Ahora, allá en transferencia de calor usted calculaba el U. ¿Se acuerda que el U dependía de qué tipo de calor era? Si era calor por conducción, se aplicaba su formulita, llevaba la constante, bueno, ahí hacía su tema. Si era calor por convección, usted también aplicaba su otra fórmula, le llevaba el H, ¿se acuerda del famoso H? Y ahí usted, mejor dicho, sufrió con ese tema. Bueno, aquí es diferente. Esa información ya la tenemos, está toda tabulada. Todos los U que necesitamos en aire acondicionado, de diferentes materiales, aislamientos térmicos, paredes, muros, composición de muros con diferentes materiales, ya están tabulados. Quiere decir que usted no va a tener que ponerse a calcular SH ni nada de eso. Y va a depender, obviamente, del material y va a depender del espesor de ese material. Los U varían de acuerdo al espesor del material. Bien. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿dónde podemos encontrar esa tabla? Yo les voy a pasar toda la información. Bien, listo. Entonces, por otro lado tenemos el área. El área es el área de transferencia de calor. Por ejemplo, si yo voy a hacer el análisis, veamos este edificio que tenemos aquí al lado derecho. ¿Cierto? Este que está aquí.
Bueno, hay un poco de cosas ahí. Usted no le presta atención en este momento a nada de eso. Si usted va a analizar, usted mire que tiene dos plantas, piso 1 y piso 2. Si usted va a analizar, por ejemplo, la pared, esta pared que está aquí, donde está el 1, la pared donde está el 1, la pared donde está el 1, esta pared que está aquí, o sea, esto, ¿verdad? Entonces, usted debe calcular el área de esa pared. Si en este caso, pues estamos hablando del techo, el piso 1 no es techo. ¿Por qué? Porque arriba tiene un piso 2, por lo cual se vuelve una partición. Bien, mientras que el piso 2 sí tiene techo, porque este está directamente al sol. Por tal motivo, ahí usted tendrá que encontrar esa área. Esa área pues se la da un plano. ¿Quién te da eso? Te la da un plano, te la da un arquitecto, te la da la obra. Tú vas y lo mides y ahí tienes tu área de transferencia de calor. O sea que eso no es ningún problema. Y por último, el CLTD. El CLTD, como les decía, es lo nuevo para ustedes, pero el CLTD es un número, es un valor que se ha sacado a través de la experiencia y que depende de diferentes factores. Ojo, no es tan experimental que digamos, es un valor analítico, pero que se ha ido corrigiendo a través de los años con la experiencia y la experticia de los diseñadores y grandes intérpretes del aire acondicionado. Entonces, el CLTD está en unas tablas y el CLTD depende, ojo, de diferentes factores. O sea que cuando vayamos a usar esas tablas, usted tiene que estar claro que él depende de diferentes factores. Uno de los factores, vamos a ver cuántos me acuerdo sin ver el texto. Uno de los factores es el color de la pared. Aunque usted no lo crea, el color de la pared es un tema bastante delicado cuando se habla de techos, ¿verdad? Este caso es techos. El color del techo. Si usted tiene un techo negro, usted no refleja calor. Por tal motivo, todo el calor lo absorbe el techo y ese calor se va a introducir dentro del recinto. Se dice que si usted pinta de blanco un techo, usted tiene mayor posibilidad de rechazo de calor, por lo cual tendrá menor impacto de calor por el techo. Entonces, el color es sumamente importante. A nivel de techo hay otro tema importante y es el ático. Resulta, mira, profe, ¿qué es eso? Bueno, en los Estados Unidos, por ejemplo, ustedes han visto películas donde la gente se sube al techo y ahí hay como una escalerita y llegan ahí a un tema de madera, ahí se colocan y ahí se ve el techito, se ve hasta unos, como si hubieran unos ventiladores así de extremo y extremo. Bueno, ese es el famoso ático. Aquí no se ve, pero en los Estados Unidos se ven los áticos. Y los áticos, cuando hacen parte de los proyectos, hay que tenerlos en cuenta porque ellos, a través del movimiento del aire que tienen dentro de sí, remueven calor del techo. Por lo tal, ayudan a que la carga térmica baje. Otro de los factores importantísimos viene siendo la orientación. La orientación. Esto aplica para paredes y techos. Si usted tiene un techo, obviamente de manera horizontal, es decir, un techo totalmente plano, horizontal, listo, él tiene una orientación pues que ahí no interesa. Pero en el caso de los muros y las paredes, que la fórmula es exactamente la misma, en las paredes sí es muy importante la orientación de la pared. ¿Por qué? Usted, como bien sabe, el sol tiene una ruta definida en la cual el sol sale, ¿cierto? Y en la cual el sol se esconde, por decirlo así. Entonces, usted va a tener que a diferentes horas del día, eso es un análisis bien chévere, el sol va a estar ubicado en diferentes lugares. Ahora, hay muros y paredes que van a estar mayormente afectados en diferentes horas del día que otros, ¿cierto? Incluso hay algunos muros que nunca les da el sol, pero hay otros que siempre están siendo impactados por el sol. Por tal motivo, ojo, los cálculos de carga térmica dependen de la orientación y depende del mes y depende de la hora. No es lo mismo hacer un cálculo de carga térmica para el mes de agosto, que es uno de los meses más calientes del año, o para el mes de septiembre, que está también ahí,
que hacerlo de pronto para el mes de enero, diciembre, que son meses más frescos, por llamarlo de esa manera. Entonces, interesante e importante definir en qué mes estás haciendo el cálculo, en qué hora estás haciendo el cálculo. No es lo mismo hacer un cálculo de carga térmica a las 10 de la noche, 12 de la noche, que hacerlo a la 1 de la tarde, 11 de la mañana. No es lo mismo. Va a haber un cambio, primero por el posicionamiento del sol, segundo por las temperaturas ambientales, etcétera, etcétera. Y depende de otro factor que se llama el daily range. Es el rango de temperaturas durante un día. Daily range viene siendo una corrección por las temperaturas que usted maneja en el día. Él toma la temperatura más baja en un día, en el día que usted está haciendo el análisis, pone usted a las 3 de la mañana, 27 grados aquí en Barranquilla, y la hora y la temperatura más caliente del día, póngale usted, no sé, 10 de la mañana, 11 de la mañana, póngale usted 35 grados Celsius. Él hace un diferencial ahí y ese daily range se tiene en cuenta. Entonces, igual, ahorita vamos a analizar cada una de las fórmulas, vamos a ver cada uno de los factores, pero hasta aquí quería traerlos de una manera introductoria, es decir, hablando, que ustedes piensen en lo que yo les estoy diciendo, en que se logren concentrar para ver si logran interpretar lo que les estoy diciendo. Por eso les pregunto, ¿hasta este momento hay alguna pregunta? Hasta el momento no, pero ingeniero, una pregunta, ¿hay algún material que usted nos va a dejar para revisar o estudiar? Sí, sí, allá vamos, ya voy para allá. Gracias, no me preocupe. ¿Alguna otra pregunta por ahí que alguien tenga? Vamos a saludarlos como es debido. ¿Alguna duda, alguna inquietud? O sea, todo está claro, como decía alguien, o todo está claro o no entendieron absolutamente nada. Yo creo que todo está claro. Yo digo que, Dame la bueno, cada clase. uno tiene sus inquietudes y eso, pero en general, todo No, bien, pero todo- si tienen alguna pregunta, lo que sea, este es el momento exacto y oportuno. Bueno, bien, jóvenes, en Exia, voy a ver, partirles acá. A ver. Exia. En Exia, usted entra, a ver. Esto es refrigeración. En Exia usted entra a la primera unidad, que es la unidad de ciclometría y cargas térmicas, y usted va a encontrar esto. Entonces aquí, aquí, cargas térmicas, CLTD. Usted va a descargar ese documento y va a encontrar este documento. Va a encontrar este PDF, esta es la norma, está así como usted la ve porque está escaneada. Si usted la quiere en físico, váyase allá enfrente de la universidad donde Copicel, y usted puede allá encontrar las copias en físico. Bueno, esta es la norma, ahí logré recopilar todo lo que pude de la norma. Hay un apoyo de un material que ahorita lo vamos a ver también. Pero entonces, esto que usted ve aquí es el método CLTD. Y el método CLTD comienza con primero clasificar cuáles son esas cargas térmicas externas. Mire que aquí dice external. Pronto usted lo ve un poco borroso, pero ya como yo me la sé ya de memoria, es external y arranca por decirte que la primera condición o la primera, podemos decirlo, el primer efecto o el primer objeto de estudio es los techos, el roof. Bueno, aquí los que no saben inglés van traduciendo ahí. Entonces te habla de que el roof utiliza la fórmula Q igual a U por A por el CLTD, que era la fórmula que veíamos ahorita, coeficiente de transferencia al área y el CLTD. Y obviamente te define qué es cada cosa.
El U es el coeficiente de transferencia de calor de diseño para techos y lo podemos encontrar en el capítulo 22 en la tabla 4. Ahorita lo vamos a ver. Aquí están todas esas tablas. O sea, A es el área calculada de los planos de construcción, ¿verdad? Y el CLTD es el coeficiente de temperatura de cargas de enfriamiento para los techos y hay un valor base en las tablas 28 y 29. Valor base, ese valor debe corregirse, yo después les explico. Ahora, nota, el CLTD debe ajustarse a través de A, la latitud, bueno, eso se me olvidó, no, eso sí se lo dije. Latitud, mes, es el primer factor, mes y latitud. B, el color de la superficie exterior, la temperatura de diseño interior, la temperatura de diseño exterior, las condiciones del ático y los valores de U y de aislamiento, el insulation. Todo esto yo se lo voy a explicar uno a uno. Después vienen otra de los factores externos, son los muros, los walls, paredes. Observen que es la misma fórmula, dice lo mismo y dice debe ser ajustado igual que el factor para los techos. Luego vienen otros factores externos, son los glass. Glass es los vidrios, ¿verdad? Que en este caso te dice que se divide en dos tipos de calor. Yo se los decía ahorita que hablábamos. Calor por conducción y calor por radiación. El calor por conducción tiene la misma fórmula que los muros y los techos, U por A por CLTD. Hay unas tablas para ello, para encontrar cada uno de esos valores. Y el calor solar ya depende de otros factores. Por ejemplo, el factor de sombra o el coeficiente de sombra, que hace referencia a si de pronto usted tiene una carpa, hay un árbol ahí afuera, hay otro edificio al lado que le tapa a usted. Bueno, hay un SC que es el shading coeficient, que es el factor el coeficiente de sombra. Ahí nos dicen que en unas tablas podemos encontrarlo. Yo les voy a enseñar a manejar todo eso. El SHGF es la ganancia de calor solar máxima que depende de la orientación de la latitud y el mes. Casi lo mismo que hablábamos ahorita en paredes. Resulta de que de acuerdo a donde esté ese vidrio, va a tener una mayor o menor incidencia del sol. Entonces ese factor te hace eso. Y por último, tenemos el cooling load factor, que hace referencia, es un factor de enfriamiento dado a través de algunos dispositivos o elementos que usted tenga al interior del recinto que le ayuden a bajar la carga térmica. Por ejemplo, usted tiene una cortina, usted tiene una persiana, usted tiene, como les decía, dentro del recinto tiene alfombras, ¿cierto? Eso te va a ayudar. Bien. Y tenemos, entre otros factores externos y el último, tenemos las particiones. Observe que dentro de las particiones entra uno que es el ceilings, que hace referencia, en algunos textos la llaman cielo raso, pero realmente las particiones. Esta como partition vienen siendo las paredes que están en el interior del recinto, es decir, muros que dividen recintos con otros. El ceiling viene siendo cuando son techos que dividen un recinto con otro, como les decía, piso 1 con piso 2. Y floors viene siendo pisos. ¿Por qué? Cuando usted hace el análisis del piso 1, lo que está encima del piso 1 es el techo. Para el piso 1 se llama techo. Pero cuando usted hace el análisis del piso 2, para el piso 2, eso que usted le llamó techo, que era el techo del piso 1, se vuelve un floor, se vuelve un piso. Es decir, se vuelve la parte donde usted coloca sus pies. Eso es una partición. ¿Por qué? Porque puede haber calor de abajo que se esté infiltrando o que se esté proporcionándose al recinto en la parte superior. ¿Ven? Todo eso hace parte de las particiones, se maneja con la misma fórmula, pero nótese que hay una diferencia. Y es que esta no maneja CLTD, este maneja diferencial de temperatura. Diferencial de temperatura. Señores, ¿cómo vamos hasta ahí? Excelente. Ok. Profe, ese diferencial de temperatura, ¿de dónde sale? Bueno, el U ya saben que es una tabla, el A es el área de transferencia de calor de la pared, del muro que esté dividiendo, del piso, del techo, de lo que sea. Y el delta T viene siendo el diferencial de temperatura que haya entre el recinto de al lado
o el recinto que se esté dividiendo con ese muro, con ese techo, con ese piso. Entonces usted dirá, profe, si los dos están acondicionados, o sea, los dos tienen la misma temperatura, ¿qué? ¿Podemos decir que es cero? No, jamás es cero. ¿Por qué? Porque usted no puede prever que algún día el vecino de arriba le dé la gana de apagar el aire y usted no va a tener la misma temperatura. Al mismo tiempo que usted no puede prever si el vecino de arriba le gusta estar a 22 grados al igual que usted, o le gusta 25, le gusta 26, ¿cierto? No, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante establecerlo, muy importante establecerlo. Y Profe, aparte, señor. ¿El coeficiente de sombra se saca de alguna tabla o algo en específico? El coeficiente de sombra, sí señor, sí señor, sí señor. Todo eso es en tablas, todo eso lo vamos a ver en este mismo documento. Bien, y el delta T entonces es lo más importante para partitions. Usted debe tener en cuenta que, por ejemplo, si los dos recintos son acondicionados, es decir, aquel que está dividido entre el uno y el otro, usted debe sí o sí de dejar un diferencial de temperatura de 5 grados Celsius. Anote eso. Dejar si ambos están acondicionados, siempre dejar 5 grados. ¿Por qué? Porque a usted le puede gustar a 20 y él a 25. O usted 22 y usted 21 y aquel a 26. Ustedes dicen, hey, deje un diferencial de 5 porque usted no sabe en qué momento puede pasar. Entonces, si usted analiza el recinto 1, usted va a asumir que el recinto 2 está 5 grados por encima del análisis del recinto 1 de la temperatura a la que usted quiera llegar. Es decir, si yo estoy analizando el recinto 1, yo digo, yo quiero que mi recinto 1 esté a 22 grados. Usted debe asumir que el recinto 2, aunque esté acondicionado, va a estar a 27. Profe, si no está acondicionado, pone la temperatura ambiente, que viene siendo 34 grados, la temperatura de la ciudad. Pero si está acondicionado, usted mínimo deja un diferencial de 5. Profe, una pregunta. Y cuando yo vaya a analizar el recinto 2, ¿qué hago? ¿Qué tengo en cuenta? Ahora usted va a tener en cuenta que el 1 está por encima. Es decir, si el recinto 2 usted lo va a asumir a 21 grados, usted va a pensar que el recinto 1 está a 26. Para que siempre usted aporte, o sea, haga que el calor fluya hacia ese recinto el que usted está analizando. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, que eso es mejor dicho, una piedra de tropiezo para el que no le presta atención. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, y existen otros factores que son factores internos. Véalo aquí lo dice. Esos factores internos arrancan con las personas. Las personas evidentemente hacen parte del calor interno, están dentro del recinto. Y ese aporte de las personas es de dos tipos, calor sensible y calor latente. El calor sensible es producto de la actividad y el calor latente también. Y del número de personas. Ojo con eso. Número de personas. Ojo con ello. Eso igual, ahorita llegamos ahí y analizamos ese tema. Aquí nos dicen, la iluminación hace parte de factores internos. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la potencia de la lámpara y del CLF. Hay otra formulita, después la vemos. Y esta misma fórmula del input, a ver si por acá lo dice, from electrical, hay otra fórmula, después la vemos con más calma. El power hace referencia a equipos. Cuando usted tiene un equipo, yo le decía, un portátil, una laptop, un tema de esto, un celular, y usted logra tener la ficha técnica exacta del equipo, usted puede ver cuánto calor está rechazando, la ganancia de calor. Entonces usted aquí, eso lo coloca, esa sería la potencia de calor de esos equipos. Y por otro lado tenemos las aplicaciones. Las aplicaciones era lo que yo le decía. Si usted tiene una aplicación como, por ejemplo, no sé, un humidificador, puede ser un sistema de planchas, etcétera. Esa aplicación genera calor. Usted debe calcular ese calor que genera ese tipo de aplicaciones. Bien, ese calor. Bien, como les decía, hay calores específicamente sensibles. En este caso, aplicaciones con calor sensible, por lo menos el fogón. Si usted tiene fogones quemadores en una cocina, eso es sensible. Pero también, mire lo que dice,
sensible y latente, calor de ganancia por aplicaciones. Hay dos, también hay latente. Les tenga en cuenta eso. Bien. Por otro lado tenemos, por último, y que ya lo vimos, ventilación e infiltración. Y hay una formulita, hay infiltración, hay ventilación e infiltración. La parte sensible es 1.1 de Q, donde Q viene siendo la cantidad de aire que se está infiltrando o ventilando. Les dije que es más difícil saber cuánto se infiltra que lo que se ventila. Lo que se ventila es diseñado, lo que se infiltra es algo no predecible. Se da por agujeros o superficie donde se introduce aire desde el exterior en la construcción, por ser recintos no herméticos 100%. Y el diferencial de temperatura es la temperatura del interior, que es la que usted selecciona para acondicionar, y la temperatura del ambiente. El calor latente es 4.840 por el mismo caudal por el diferencial de humedad. Esa humedad viene siendo la humedad del aire exterior y la humedad del aire interior. Si usted quiere resumir todo esto, es decir, no calcular sensible y latente, sino de una, el calor total, la suma de los dos calores, es 4.5 por el caudal por el delta de entalpía. Profe, que hay que saber aquí, psicometría. 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 De hecho, para corregir los CLTD hay que saber psicometría. Bien, listo. Entonces, muchachos, esto es lo que vamos a ver, punto a punto, uno por uno, en estas 2 semanitas que tenemos. ¿Estamos claros hasta aquí? Este documento está en elección. Sí, ya. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, bueno, quería preguntarle respecto al sistema ese es el sistema de, por lo menos, de un establecimiento, ¿no? A la hora de hacer, de pronto, el de un bus, ¿también aplicamos para eso o eso ya le toca? Bueno, el de un bus es lo mismo. De hecho, hace poco tengo un amigo que estudió conmigo y él es diseñador de los buses de Transmilenio, Transmetro y todos esos buses. Ahora mismo está diseñando una ambulancia, no es una ambulancia, porque la ambulancia ya es una clínica móvil. O sea, tiene un poco más de equipos, tiene como equipos de mayor calibre, puedes tener una hospitalización ahí y todo. Y me dijo que lo ayudara con el tema de aire acondicionado. Entonces, sí, es lo mismo. Básicamente, la diferencia es que el recinto no es estático. Entonces, lo que se hace es que se lleva todo a las máximas condiciones. La pared esta se asume siempre en las condiciones donde dé mayor impacto de calor. La otra pared igual, o sea, como si siempre estuviera, porque no lo puedes establecer. Entonces, te toca ahí hacer asumir algunas cosas. Bien. Okay. Preguntas, jóvenes, dudas, inquietudes. Bueno. Si no hay ninguna pregunta, podemos dejar hasta aquí por hoy. Y los señores del compromiso, nos vemos mañana. Hacer la actividad que tenemos pendiente. Los que no, nos vemos la próxima semana. Vayan repasando todo esto que les dije, vayan mirando, porque es totalmente importante para el parcial y para sus conocimientos. Esto que vamos a ver ahora, de las cargas térmicas, de todo eso que vamos a hacer a mano, es lo que vamos a enseñar en un curso que les voy a estar pasando la información en estas próximas semanas. ¿Bien? Listo, jóvenes. Listo. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, y señores, hasta luego, que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Igualmente. Listo, profe, que tenga buena noche. Listo, Javier. Listo, profe, que tenga buena noche. Listo, profesor.